Salió de la presencia de Eliseo leproso, blanco como la nieve. La lepra que había cubierto la piel de Naamán el sirio hasta momentos antes, ahora cubría completamente el cuerpo de Giesi. No gradualmente, no con el tiempo, sino instantáneamente, sobrenaturalmente, como juicio divino inmediato por codicia y mentira. Las últimas palabras de Eliseo resonaban en sus oídos. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, para siempre. No solo él, sino sus hijos, sus nietos, todas las generaciones futuras llevarían en su piel la marca física de su pecado. El hombre que había sido siervo personal del profeta más poderoso de Israel, que había presenciado multiplicación milagrosa de aceite, que había visto a un niño muerto volver a la vida, que había estado presente cuando veneno en la olla fue neutralizado sobrenaturalmente, que había observado panes multiplicándose para alimentar a 100 profetas, que acababa de presenciar la curación instantánea de lepra incurable de un comandante militar extranjero. Este hombre eligió 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos sobre integridad. Eligió ganancia deshonesta sobre servicio fiel. Eligió mentir al profeta de Dios pensando que podría engañar al hombre a través del cual Dios revelaba secretos. Esta es la historia completa de Giesi, el siervo que sirvió al hombre de Dios pero nunca sirvió a Dios, que estuvo más cerca del poder milagroso que casi cualquier persona en la historia, pero cuyo corazón permaneció sin transformar, cuya codicia lo llevó a perseguir a un general agradecido para obtener mediante engaño lo que su maestro había rechazado por principio, y cuyo castigo plantea algunas de las preguntas más difíciles sobre justicia divina, severidad de juicio y si descendientes inocentes pueden ser maldecidos por pecados de sus padres. El contexto histórico de Giesi comienza con su posición privilegiada. Era siervo personal de Eliseo, hijo de Safat, el profeta que había sucedido a Elías como portavoz principal de Dios en el reino del norte de Israel. Cuando Elías fue llevado al cielo en torbellino de fuego, Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías que había pedido. Desde entonces, Eliseo había operado en poder profético extraordinario, realizando el doble de milagros registrados que Elías, incluyendo milagros de provisión, sanidad, juicio, resurrección y guerra espiritual. Giesi era el asistente personal de este hombre poderoso de Dios. La posición de siervo de profeta no era insignificante. En cultura del Antiguo Testamento, servir a profeta era preparación para ministerio profético futuro. Eliseo mismo había sido siervo de Elías antes de sucederlo. Segundo Reyes 3 verso 11 menciona a Eliseo como el que servía a Elías, literalmente, el que derramaba agua sobre las manos de Elías, indicando servicio íntimo y personal. Se esperaba que siervos de profetas aprendieran no solo mediante enseñanza formal, sino mediante observación constante, participación en ministerio, exposición a presencia y poder de Dios. Era posición de entrenamiento, mentoría, discipulado intensivo. Giesi tenía esta posición con Eliseo. Viajaba con el profeta, escuchaba sus enseñanzas privadas, observaba su vida de oración, veía cómo Eliseo recibía revelación de Dios, presenciaba los milagros, participaba en el ministerio. Pocos en la historia han tenido acceso tan cercano a manifestación tan consistente del poder de Dios. Y sin embargo, como la historia revelará, proximidad al poder de Dios no garantiza transformación del corazón. El primer milagro registrado donde Giesi aparece es la provisión para la viuda del profeta en Segundo Reyes 4. Una mujer, viuda de uno de los hijos de los profetas, comunidad de profetas que Eliseo supervisaba, vino clamando. Su esposo había muerto dejando deudas, y el acreedor venía para tomar a sus 2 hijos como esclavos en pago. Esta era práctica legal permitida pero devastadora. Niños vendidos como siervos para pagar deudas familiares, separados de su madre, perdiendo libertad por pecados o infortunios económicos de padres. Eliseo preguntó qué tenía en casa. «Solo una vasija de aceite», ella respondió. Eliseo entonces dio instrucciones específicas. «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte». Giesi habría escuchado estas instrucciones, quizás ayudando a coordinar la recolección de vasijas vacías del vecindario. La mujer obedeció. Con sus hijos comenzó a verter aceite de su única vasija pequeña en las vasijas prestadas, y el aceite continuó fluyendo. Una vasija se llenó, otra, continuamente, milagrosamente, multiplicándose sobrenaturalmente. Solo cuando todas las vasijas estaban llenas, el aceite cesó. Ella regresó a Eliseo, quien le instruyó vender el aceite, pagar la deuda y vivir ella y sus hijos del resto. Provisión completa mediante multiplicación milagrosa.
Jesse fue testigo de este milagro de provisión sobrenatural para necesidad desesperada. El segundo milagro donde Jesse aparece prominentemente es la historia de la mujer tsunamita y su hijo, uno de los relatos más conmovedores y complejos de todo el ministerio de Eliseo. Una mujer rica de Sunem reconoció que Eliseo era varón santo de Dios y persuadió a su esposo a construir habitación pequeña en azotea con cama, mesa, silla y candelero, para que el profeta se hospedara cuando pasara. Era hospitalidad extraordinaria. Construcción permanente para profeta itinerante. Eliseo, agradecido por esta generosidad, preguntó a Jesse, ¿qué pues haremos por ella? Era pregunta reveladora. El profeta consultando a su siervo sobre cómo bendecir a la benefactora. Jesse respondió con observación práctica. He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. En cultura donde descendencia era bendición suprema y seguridad para vejez, mujer sin hijo con esposo anciano enfrentaba futuro incierto. Eliseo llamó a la mujer y profetizó. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Su respuesta reveló dolor profundo. No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. No te burles de mi dolor con falsa esperanza. Pero la profecía se cumplió. La mujer concibió y dio a luz hijo exactamente como Eliseo había dicho. Años pasaron. El niño creció. Un día, mientras estaba en el campo con su padre durante cosecha, gritó, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre ordenó a un criado llevarlo a su madre. El niño se sentó sobre las rodillas de su madre hasta mediodía y murió. Probablemente insolación, golpe de calor fatal. La madre, demostrando fe extraordinaria, no anunció la muerte, sino que inmediatamente preparó para ir a Eliseo. Colocó el cuerpo del niño sobre la cama del profeta en la habitación de la azotea, cerró la puerta y partió urgentemente a buscar a Eliseo en el monte Carmelo. Cuando Eliseo la vio venir desde distancia, dijo a Jesse, «He aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo?» Jesse corrió, hizo las preguntas. Ella respondió brevemente, «Bien». Mentira piadosa o negación, reservando verdad para el profeta mismo. Cuando llegó a Eliseo, se asió de sus pies. Gesto de súplica desesperada. Jesse se acercó para apartarla, considerando su comportamiento inapropiado, demasiado familiar. Pero Eliseo lo detuvo. «Déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado». Momento significativo. Incluso el profeta poderoso no sabía todo automáticamente. Dios revelaba selectivamente, y en este momento había ocultado la situación. Entonces la mujer habló con palabras cargadas de dolor y fe mezcladas. ¿Pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Estaba diciendo, yo no pedí este hijo que ahora me ha sido quitado. Tú me lo diste. No pedí esta esperanza que ahora se ha convertido en agonía. Eliseo comprendió inmediatamente que el niño había muerto. Ordenó a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Esta instrucción es fascinante. Eliseo envió a Jesse adelante con el báculo profético para colocar sobre el niño muerto. El báculo era símbolo de autoridad profética, instrumento usado por Moisés para dividir el Mar Rojo, por Eliseo para dividir el Jordán. Aparentemente Eliseo esperaba que el báculo, representando poder profético, pudiera resucitar al niño. Pero note, envió a Jesse con instrucciones de máxima urgencia, no detenerse a saludar, respuesta culturalmente grosera pero justificada por emergencia, y máxima concentración, sin distracciones sociales. Pero la madre se negó a regresar con Jesse. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No aceptaría al siervo cuando podía tener al maestro. Tenía fe en Eliseo específicamente, no en su báculo o su delegado. Entonces Eliseo mismo se levantó y fue, con Jesse yendo adelante. Jesse llegó primero, puso el báculo sobre el rostro del niño muerto, pero no tenía voz ni sentido, ninguna respuesta, ninguna señal de vida. Jesse regresó al encuentro de Eliseo con reporte desalentador. El niño no despierta. El báculo profético portado por el siervo del profeta no había funcionado. ¿Por qué? El texto no explica explícitamente, pero varias posibilidades emergen. Primera, quizás la fe de Jesse era insuficiente. No era el instrumento sino el corazón del instrumento que importaba. Segunda, quizás este milagro específico requería presencia personal del profeta, no podía delegarse. Tercera,
Quizás Dios intencionalmente permitió que el método delegado fallara para que Eliseo tuviera que venir personalmente, enseñando que el poder estaba en Dios obrando a través del profeta, no en objetos o títulos. Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto sobre su cama. Entró solo, cerró la puerta y oró a Jehová. Luego subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, estirándose sobre él. Y la carne del niño comenzó a entrar en calor. Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la casa, subió nuevamente, se tendió sobre él. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Resurrección completa. Eliseo llamó a Giezi. «Llama a esta tsunamita». Cuando ella entró, Eliseo dijo simplemente, «Toma tu hijo». Ella cayó a sus pies en gratitud abrumada, tomó a su hijo y salió. Giezi había presenciado todo este proceso. Había corrido adelante con el báculo. Había experimentado el fracaso del método delegado. Había visto a Eliseo entrar solo con el muerto. Había sido testigo del niño resucitado. Había visto muerte revertida, vida restaurada, madre devastada transformada en madre regocijada. Pocos humanos han presenciado resurrección literal. Giezi lo vio. Poco después, Giezi presenció otro milagro durante hambruna en Gilgal. Los hijos de los profetas estaban sentados delante de Eliseo, y él ordenó a su criado poner olla grande y hacer potaje para ellos. Alguien salió al campo a recoger hierbas, encontró calabazas silvestres y las cortó llenando su manto, sin saber qué eran. Las echaron en la olla. Cuando comenzaron a comer, gritaron, «Varón de Dios, hay muerte en esa olla». El potaje era venenoso. Eliseo pidió harina, la echó en la olla y dijo, «Echa para que coma la gente». Y no hubo más mal en la olla. Veneno neutralizado sobrenaturalmente por harina ordinaria en manos del profeta. Giezi presenció milagro de protección. Después vino milagro de multiplicación de panes. Un hombre trajo a Eliseo 20 panes de cebada de las primicias y espigas frescas. Eliseo ordenó, «Da a la gente para que coma». Su criado, probablemente Giezi, respondió con lógica práctica, «¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? 20 panes no podían alimentar a 100». Pero Eliseo repitió, «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará». El criado obedeció. Todos comieron y sobró exactamente como Jehová había dicho. Prefiguración del milagro de Jesús multiplicando panes y peces siglos después. Giezi presenció provisión sobrenatural desafiando matemática natural. Hasta este punto, Giezi había visto aceite multiplicarse, niño muerto resucitar, veneno neutralizarse, pan multiplicarse. Había estado presente en manifestación tras manifestación del poder creativo y restaurativo de Dios, obrando a través de Eliseo. Había sido testigo privilegiado de lo sobrenatural volviéndose natural, de imposibilidades volviéndose realidades. Y ahora venía el milagro de Naamán, el evento que revelaría finalmente el verdadero estado del corazón de Giezi. Naamán era comandante del ejército del rey de Siria, hombre grande delante de su señor, estimado, porque Jehová había dado salvación a Siria por medio de él. Era guerrero valiente, pero leproso. La lepra en mundo antiguo era sentencia de muerte lenta, enfermedad incurable, progresivamente desfigurante, socialmente aislante. Que comandante militar tuviera lepra era tragedia extraordinaria, poder y posición combinados con enfermedad humillante e incurable. Una niña israelita, capturada en una de las incursiones sirias y ahora sirvienta de la esposa de Naamán, dijo a su señora, «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Notable que cautiva israelita deseara bien para captor sirio, testimonio tanto de su carácter como de la reputación de Eliseo, que se extendía incluso a naciones vecinas. Naamán reportó esto al rey de Siria, quien inmediatamente escribió carta al rey de Israel. «Cuando te llegue esta carta, he aquí envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos exclamando, «¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí». El rey interpretó la petición como trampa política, demanda imposible diseñada para crear pretexto para guerra cuando Israel fallara en cumplirla. Eliseo, oyendo que el rey había rasgado sus vestidos, envió mensaje, «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Declaración de confianza absoluta en poder de Dios para sanar lo incurable. Naamán llegó con sus caballos y carros, deteniéndose a la puerta de la casa de Eliseo.
El despliegue militar y pompa indicaban su estatus. Este era comandante supremo del ejército sirio, no suplicante humilde. Esperaba tratamiento acorde con su rango. Pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En cambio, envió mensajero, probablemente Giezi, con instrucciones simples. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La reacción de Naamán fue furia. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Naamán había imaginado ceremonia elaborada, ritual dramático, profeta saliendo personalmente, invocando nombre divino con gestos místicos, tocando las lesiones leprosas específicamente. En cambio, recibió instrucción simple mediante mensajero. Báñate en río, añadió con desdén nacional. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió furioso y se fue. Sus siervos, más sabios que su señor en este momento, se acercaron con lógica persuasiva. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Argumento brillante. Si el profeta hubiera pedido hazaña difícil, tarea peligrosa, sacrificio costoso, Naamán lo habría hecho. ¿Por qué rechazar instrucción simple? La dificultad no estaba en la tarea, sino en el orgullo que debía tragarse para obedecerla. Naamán cedió, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, completamente restaurada, lepra curada totalmente. Fue transformación instantánea tras la 7ª inmersión. Piel que había estado cubierta de lesiones leprosas, ahora suave, limpia, saludable como piel de niño. Milagro de sanidad completa de enfermedad considerada absolutamente incurable. Naamán regresó a Eliseo con todo su séquito. Entró donde él estaba y declaró: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. De politeísmo sirio a reconocimiento del único Dios verdadero mediante un milagro. Continuó con oferta de gratitud. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Había venido preparado con regalos costosos. 10 talentos de plata, aproximadamente 340 kilogramos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Era fortuna considerable, regalo digno de rey. Expresión de gratitud proporcional a milagro recibido. La respuesta de Eliseo fue firme e inmediata. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Juramento solemne. Por el Dios viviente ante quien estoy, no aceptaré pago. Naamán insistió, pero Eliseo rechazó completamente. Este rechazo era profundamente teológico y profético. Eliseo establecía principio crucial. Los dones de Dios no se venden. El poder divino no se comercializa. Los milagros no tienen precio porque no son productos sino gracia. Aceptar pago convertiría milagro en transacción comercial. Sugeriría que sanidad se ganó mediante pago en lugar de otorgarse por misericordia divina. Naamán, impresionado, hizo 2 peticiones finales. Primera, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Quería llevar tierra israelita a Siria para construir altar, reflejando creencia antigua de que deidades estaban conectadas con territorios específicos. Segunda, pidió perdón anticipado porque su deber oficial requería acompañar al rey sirio al templo de Rimón y inclinarse cuando el rey se inclinaba, aunque ahora adoraría solo a Jehová en corazón. Eliseo respondió simplemente: Ve en paz. Bendición sin condena, reconociendo complejidad de situación política de Naamán. Naamán partió, y aquí comienza el pecado de Giezi. El texto registra con precisión devastadora su proceso mental interno. Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Note la caracterización: mi señor estorbó. Giezi veía el rechazo de Eliseo no como principio sino como impedimento. No tomando de su mano. Enfoque en lo que no se tomó, no en por qué no se tomó. Su juramento: Vive Jehová, que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Irónicamente jurando por Jehová que robaría lo que el profeta de Jehová había rechazado por razones santas. Giezi corrió tras Naamán. Cuando Naamán vio a alguien corriendo tras él, descendió del carro a recibirle preguntando: ¿Va todo bien? Pregunta cargada: ¿algo salió mal? ¿Hay emergencia? Giezi respondió con mentira elaborada y específica: Bien. Mi señor me envía a decir:
He aquí vinieron a mí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas, del monte de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Esta mentira era cuidadosamente construida. Primero, invocaba autoridad de Eliseo. Mi señor me envía. Segundo, creaba urgencia temporal. En este momento. Tercero, proporcionaba razón aparentemente legítima. 2 jóvenes profetas necesitados recién llegados. Cuarto, pedía cantidad modesta comparada con lo ofrecido originalmente. Un talento de plata y 2 vestidos. Fracción de los 10 talentos ofrecidos. La mentira era plausible, caritativa en apariencia, modesta en cantidad. La respuesta de Naamán reveló su corazón generoso. Te ruego que tomes 2 talentos. Dobló la cantidad pedida. Insistió. Ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. Dio 2 vestidos y ordenó a 2 de sus criados cargarlos y llevarlos delante de Giezi. Cuando llegaron a un lugar secreto, Giezi los tomó de las manos de ellos, los guardó en casa y despidió a los hombres. Luego entró y se presentó ante su señor. Eliseo preguntó con aparente inocencia: ¿De dónde vienes, Giezi? La respuesta de Giezi fue mentira directa. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Negación total. Pero Eliseo, mediante revelación profética, había visto todo. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? El profeta que recibía revelación de Dios sobre enemigos sirios, movimientos militares y planes secretos, ciertamente podía ver las acciones de su propio siervo. Entonces Eliseo pronunció palabras que revelaban no solo el pecado presente, sino las ambiciones futuras de Giezi. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Giezi solo había tomado plata y vestidos. Pero Eliseo listaba olivares, viñas, ganado, siervos, revelando que en el corazón de Giezi, estos 2 talentos eran solo el comienzo. Planeaba usar esta plata para comprar propiedades, establecer granja, adquirir siervos, construir imperio económico. La codicia no se detiene en satisfacción, sino que siempre progresa a más. La pregunta crucial era, ¿es tiempo? No simplemente ¿es correcto?, sino ¿es el momento apropiado? Justo después de que Dios sanara milagrosamente a un leproso generoso que ofreció regalo de gratitud, ¿era momento de convertir ese milagro en oportunidad de lucro personal? El timing revelaba el corazón. Giezi veía milagros de Dios como oportunidades de ganancia. Entonces vino la sentencia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Justicia poética perfecta. Naamán había venido leproso y partió limpio. Giezi había estado limpio pero partiría leproso. La enfermedad que Dios había quitado de uno sería transferida a otro, y el texto confirma cumplimiento inmediato. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La lepra en su forma más avanzada, piel completamente blanca, cubrió instantáneamente su cuerpo. Las preguntas teológicas que esta historia plantea son profundas y perturbadoras. Primera, ¿por qué castigo tan severo por lo que parece pecado relativamente menor? Comparado con adulterio y asesinato de David, codicia y mentira de Giezi parecen infracciones menores. ¿Por qué David recibió perdón mientras Giezi recibió maldición permanente? Varias respuestas se ofrecen. David se arrepintió genuinamente cuando confrontado. El texto no registra arrepentimiento de Giezi. David era rey establecido cuyo pecado fue debilidad moral. Giezi era siervo en entrenamiento cuyo pecado reveló inhabilidad fundamental para ministerio profético. El pecado de Giezi atacaba la integridad misma del ministerio profético. Convertir dones de Dios en mercancía. Segunda pregunta más difícil. ¿Por qué la descendencia de Giezi fue maldecida? A ti y a tu descendencia para siempre. Esto parece violar principio de Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. ¿Cómo puede Dios maldecir generaciones inocentes por pecado de su antepasado? Respuestas varían. Algunos argumentan que lepra es físicamente contagiosa. Entonces, maldición sobre descendencia era consecuencia natural biológica, no juicio moral sobre culpables. Otros señalan que en pensamiento corporativo antiguo, familia era unidad, y juicio sobre cabeza afectaba casa completa. Otros más admiten la dificultad teológica, mientras manteniendo que Dios como dador de vida tiene derechos sobre ella, que humanos no pueden cuestionar completamente. Una complejidad adicional aparece en 2 de Reyes 8, donde años después encontramos a Giezi conversando con el rey de Israel, relatando las maravillas que Eliseo había hecho. ¿Cómo podía leproso tener acceso a corte real?
La ley mosaica requería que leprosos vivieran aislados, gritando «inmundo, inmundo» para advertir a otros. Algunos estudiosos sugieren que esta conversación con el rey ocurrió antes del incidente de Naamán, y los textos están ordenados temáticamente, no cronológicamente. Otros proponen que su lepra fue curada posteriormente, aunque el texto no registra tal sanidad. Otros más especulan que como leproso, cuya enfermedad resultó de juicio profético conocido públicamente, quizás recibió trato excepcional permitiéndole cierto acceso social negado a otros leprosos. Lo que permanece innegable son las lecciones permanentes de Giezi. Primera, proximidad al poder de Dios no garantiza transformación del corazón. Giezi presenció más milagros que la vasta mayoría de creyentes verán en toda su vida, pero su corazón permaneció codicioso. Segunda, servir al hombre de Dios no es lo mismo que servir a Dios. Giezi era siervo leal de Eliseo en funciones externas, mientras servía a sus propios intereses en motivaciones internas. Tercera, racionalización precede a pecado. Giezi convenció a sí mismo de que Eliseo había cometido error al rechazar el regalo, justificando su robo como corrección. Cuarta, mentira requiere más mentiras. Giezi mintió a Naamán sobre el propósito, mintió a Eliseo sobre el viaje. Habría tenido que continuar mintiendo indefinidamente si no hubiera sido expuesto sobrenaturalmente. Quinta, codicia nunca se satisface. Los 2 talentos eran solo comienzo. Giezi planeaba olivares, viñas, ganado, imperio. Sexta, pecados de líderes religiosos llevan juicio más severo. Santiago 3:1 advierte: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Giezi estaba en entrenamiento para liderazgo profético. Su codicia lo descalificó permanentemente. Séptima, el carácter revelado en crisis refleja carácter formado en privado. La decisión de Giezi de perseguir a Naamán no fue impulso repentino, sino expresión de codicia cultivada durante años, mientras aparentemente servía fielmente. Octava, timing revela corazón. Que Giezi eligiera este momento específico, inmediatamente después de milagro de sanidad, durante expresión de gratitud de Naamán, para buscar ganancia personal, mostraba cuán completamente veía ministerio a través de lentes de oportunidad económica. La historia de Giezi encuentra paralelos bíblicos inquietantes. Judas Iscariotes, tesorero de Jesús, testigo de enseñanza y milagros incomparables, traicionó al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Ananías y Zafira mintieron sobre dinero al Espíritu Santo y murieron instantáneamente. Simón el mago intentó comprar poder del Espíritu Santo con dinero, recibiendo reprensión devastadora de Pedro. Balaán, profeta verdadero usado por Dios, amó el premio de la maldad y se convirtió en advertencia perpetua. El patrón se repite. Aquellos con acceso al poder de Dios pero corazones no transformados, eventualmente revelan su verdadera naturaleza mediante amor al dinero. La lepra de Giezi, blanca como nieve, se convirtió en símbolo visible de corrupción invisible. Así como lepra desfiguraba físicamente, codicia había desfigurado espiritualmente. Así como lepra aislaba socialmente, pecado había aislado relacionalmente de Eliseo y de ministerio profético. Así como lepra era incurable humanamente, consecuencias de codicia persistirían permanentemente. El nombre Giezi significa valle de visión o cortador del valle. Irónicamente, el hombre cuyo nombre sugería visión espiritual demostró ceguera espiritual completa. Vio milagros pero no vio a Dios. Estuvo en valle donde revelación fluía pero permaneció sin revelar la condición de su propio corazón hasta que codicia lo expuso. Para nosotros, Giezi permanece como advertencia. Es posible estar cerca del poder de Dios, participar en ministerio de Dios, presenciar milagros de Dios, incluso servir fielmente a hombres de Dios, y sin embargo permanecer sin transformar interiormente, adorando ídolos privados de ganancia material mientras manteniendo apariencias de devoción espiritual. La pregunta que la historia de Giezi nos obliga a confrontar es simple pero penetrante. ¿Servimos al Dios del profeta o simplemente servimos al profeta mientras servimos secretamente a nosotros mismos?